1, perdón. O 2, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer versículo 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mi Dios, nuevamente, Padre, te ruego, te suplico, Padre, que tengas misericordia de mí y que por favor me perdones y que puedas usarme en este día, Señor. Padre, yo nunca seré suficiente. Yo no pretendo, Señor, saberlo todo, ni pretendo, Señor, poderlo todo. Yo invoco tu nombre en el nombre de mi Señor Jesucristo para hallar gracia ante tus ojos y poder en esta tarde, Señor, ser usado. Que podamos glorificarte, Señor, en todo lo que hagamos en este día, y recibe tú nuestra adoración en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo tengo calor. Si ¿No tienen calor ustedes? ¿No? Es que la gente cuando está viejita ya no ni calor ni frío. Solamente nosotros, los que estamos jóvenes, nos da calor. En el capítulo 2, en el versículo del 1 al 7, estudiamos la carta que el Señor le mandó a la iglesia de Éfeso. El Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. A propósito, quiero que notemos algo muy singular, pero es importante. En cada carta que el Señor manda, o en cada carta que Él se dirige a las 7 iglesias, Él dice o se presenta de diferente manera, pero Él es el mismo. Quiero que notemos esto. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí lo vemos que se presenta como el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. En el capítulo 2, versículo 8, vemos que se presenta de diferente manera a la iglesia de Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si se fijan, aquí se presenta de otra manera, pero no quiere decir que sea otro, sino que es el mismo, sino que se presenta con atributos y distintivos de él. En el capítulo 2, en el versículo 12, dirigiéndose a la iglesia de Pérgamo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. En el versículo 18 del capítulo 2, en su mensaje a la iglesia de Tiatira, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Se fijan, aquí es otra introducción, o más bien otra presentación. En el versículo 1 del capítulo 3, dirigiendo su mensaje a la iglesia de Sardis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto.
Si se fijan, es diferente manera de presentarse. En el capítulo 3, versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De diferente manera se presenta. En el versículo 14 del capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación de Dios dice esto. Si se fijan, él se presenta a cada carta de una manera distinta o con atributos o distintivos, distintos atributos y distintivos de Cristo. Amén. Para que no haya confusión. Ahora, a cada carta le reta a ser fiel, a llegar hasta el final, y le da y le ofrece diferente galardón. Véalo también, vamos a ver esto que es muy peculiar. En el versículo 6 del capítulo 2 dice: pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere ¿qué? No, el que venciere ¿qué? ¿Qué tiene que vencer? Hermanos, desde el momento en que nosotros somos salvos, se nos pone en una carrera, en una lucha. Hay una meta a la cual llegar. Y si uno llega victorioso a esa meta, llegará con galardones a la eternidad. Muchos llegarán a la eternidad, pero sin galardones. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí a la iglesia de Éfeso, o a los que estaba dirigida esta carta, les ofrece que el que venciere le dará de comer del árbol de la vida. En el capítulo 2, en el versículo 11 dice, en el versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora, no quiere decir esto, hermanos, que son diferentes premios. Lo que pasa, hermanos, que son premios y son galardones que cada cristiano puede llegar a obtener si vence, si persiste, si es fiel, si le echa ganas. Así como se presenta Cristo, hermanos, con diferentes atributos, diferente manera de presentarse a las iglesias, también ofrece diferentes galardones. Pero esto no quiere decir que usted o yo no podamos obtener esos galardones. Todos podemos tener sus galardones, y más adelante voy a hablar de ello. Ahora, vea también que a la iglesia de Pérgamo le ofrece algo distinto. Dice en el versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí le ofrece otro galardón, aquí le ofrece otra manera distinta de ser galardonado o galardonada esta iglesia, o al ángel de esta iglesia. En el versículo 23 del capítulo 2 dice, en el capítulo 26 dice: al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En el versículo 5 del capítulo 3 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos oiga los que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 12 del capítulo 13 dice: al que venciere
Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En el versículo 20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si ustedes se fijan, en cada carta, él se presenta de diferente manera a cada carta, a cada iglesia que él se está dirigiendo. No es que sea otro Dios, sino que se presenta con distintivos de él, propios de él. Y a cada iglesia le ofrece un galardón distinto si venciere. ¿Si venciere qué? Hermanos, ojalá que entendamos esto. Qué bueno que somos salvos. Y somos salvos porque a Dios le plació en su gracia infinita y en su misericordia perdonarnos únicamente porque creímos. Por eso somos salvos. Pero cada uno de nosotros ha recibido de Dios un don, un talento, una habilidad. Y cada uno de nosotros va a tener obstáculos, impedimentos, para que no cumplamos con el propósito o con la comisión o con el don que Dios nos ha dado. Hay que llegar al cielo, qué bueno, pero hay que llegar al cielo victoriosos. La Biblia habla de galardones, de recompensa. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere le daré del maná escondido. Al que venciere le daré una piedrita con un nombre nuevo. Al que venciere le haré columna del templo de mi Dios. Al que venciere le daré la corona de la vida. Al que si se está dando cuenta, está ofreciendo. Hermanos, hay muchos cristianos que se conforman con vivir una vida pasiva. Que se conforman con ser cristianos, que se conforman con ir a la iglesia, que se conforman con leer la Biblia de vez en cuando. Dios, hermano, reta a los cristianos, el que venza los obstáculos que se le van a presentar en la vida, él va a recibir una corona, va a ser galardonado. También se aplica en esto, hermanos. Cada cristiano ha vivido una época o un tiempo difícil. La iglesia de Éfeso vivió un tiempo muy difícil. Una tremenda persecución desatada por los judíos. La iglesia de Esmirna, a la cual se dirige la segunda carta, sufrió una tremenda persecución del año 100 al año 310 más o menos. Una tremenda persecución por los emperadores romanos. ¿Saben, hermanos? Ahorita nosotros, gracias a Dios, no tenemos, hermanos, ninguna persecución. La iglesia, hermanos, está bien pasiva. No hay ninguna preocupación que le haga a la iglesia sentir la necesidad de buscar a Dios. Ahora, los poquitos que queremos vivir para Dios, estamos siendo saturados, hermanos, por los ataques del diablo a través del materialismo y a través del pecado. Y dice, al que venciere se le va a dar un galardón, al que venciere se le va a dar un reconocimiento. Hermanos, qué bueno que vayamos a ir al cielo, ojalá que así sea. Pero qué mejor sería, hermanos, que cada uno de nosotros recibiera un galardón. Dios le promete diferentes galardones a cada iglesia. Galardones que cada uno de nosotros puede obtener si venciere. ¿Si venciere qué? ¿Cuál es tu compromiso delante de Dios? ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Cuál es la habilidad que Dios te dio? ¿Cuál es la posición que Dios te dio dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Cuál es? Si tú vences en eso, acuérdense, Dios está hablando con la iglesia y le está diciendo las cosas que ha hecho y les está hablando las cosas que están haciendo mal y le dice, el que venciere, lo reta a vivir mejor, reta al ángel de la iglesia.
o reta a la iglesia en el nombre del ángel para que la iglesia sea mejor. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros vamos a vivir en la eternidad y no vamos a hacer nada en la eternidad. No vamos a tener ningún reconocimiento, no vamos a tener ninguna gloria porque no hemos querido trabajar. Muchos de ustedes, hermanos, en verdad, no se nota la diferencia de que si son o no son cristianos. Viven igual que el mundo, visten igual que el mundo, oyen la misma música del mundo, hacen lo mismo que el mundo. Entonces, ¿dónde están luchando? ¿Qué es lo que están venciendo? Lo que están venciendo es prácticamente a la iglesia de Cristo porque están en contra de ella. La Biblia nos exhorta, hermanos, a vivir de tal manera que el nombre de Cristo sea glorificado. La Biblia nos exhorta, hermanos, que cada uno de nosotros tiene un compromiso y una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice que hay galardones y recompensas. La Biblia dice, Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado para su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Entonces, Cristo se presenta, hermanos, a cada iglesia de una manera diferente y ofrece a cada iglesia, hermanos, si vence, un premio, un galardón diferente. Premios y galardones que pueden ser nuestros. Si vencemos. ¿Si vencemos qué? Si vencemos la pereza. Si vencemos el deseo carnal. Si vencemos, hermanos, los ataques del diablo. Si vencemos las invitaciones del mundo. Si vencemos, hay galardones, hay recompensas. Necesitamos, hermanos, saber esto, porque de otra manera vamos a llegar a la eternidad sin ningún galardón. Cristo dijo, haceos tesoros en el cielo. Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Qué bueno que usted viene a la iglesia. Y qué bueno que lee la Biblia, qué bueno. Y qué bueno que apoya la obra de Cristo, qué bueno. Manténgase así. Hasta el final. Así como empezó, manténgase. El que venciere va a recibir una corona, va a recibir un galardón, va a recibir un reconocimiento. Va a tener su gloria. Hay muchos cristianos que empiezan bien, pero a la mitad o antes de llegar a la mitad de su vida cristiana, decaen. Y empiezan a dar de qué hablar, empiezan a vituperar el nombre de Cristo. El que venciere. Pablo, hermanos, pone la vida cristiana como una carrera. Y que se va a llevar el galardón al que llegue primero, el que llegue a la meta. Desde el día en que usted fue salvo, desde ese día usted entró en una carrera que va a haber obstáculos, que va a haber tropiezos, que va a haber cosas que superar. Tenemos que seguir adelante. Hay premio, hay galardón, hay recompensa. Cristo lo ofrece. ¿Lo leímos, cierto o no? A cada iglesia le ofrece diferente recompensa, diferente galardón. Porque cada iglesia es representativo de un tiempo específico en el cual vivió el cristianismo. Y cada tiempo fue distinto. Fueron tiempos de persecuciones. Fueron tiempos de ignorancia, oscurantismo espiritual. Fueron tiempos de persecuciones. Y el tiempo en que estamos viviendo la iglesia actual es el tiempo, hermanos, de la indiferencia, donde la iglesia es seducida por el mundo, donde no podemos resistir las tentaciones y las invitaciones del mundo al materialismo. El diablo, hermanos, está ganando la batalla. Está, escúcheme bien, impidiéndote ser galardonado en la eternidad y te está quitando las recompensas por cosas, por baratelas. Dicen los historiadores, hermanos, que cuando llegaron los españoles a América,
que le quitaban el oro a los indios a través de cosas baratelas. Les daban espejos, cosas que para ellos eran nuevas. Cosas insignificantes se las cambiaban por oro. Hermanos, el diablo está haciendo lo mismo. Nos está quitando, hermanos, las bendiciones del cielo por baratelas, cosas que en realidad, hermanos, no sirven para la eternidad. Y muchos cristianos no están trabajando. Muchos cristianos no están peleando la buena batalla. Muchos cristianos ni siquiera se han enterado cuál es su posición dentro de la iglesia. Siguen igual de carnales, de mundanos. La única diferencia es porque vienen a una iglesia distinta a la que tenían antes. Pero en cuanto a gustos, en cuanto a actividades, en cuanto a diversiones, son las mismas. Vamos a recordar ya la primera carta. La carta a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Escribe a quién? Al ángel. ¿Quién representa o a quién representa este ángel? ¿Por qué? Acuérdense, la palabra ángel es ángelos y que traducida quiere decir mensajero. Dios tiene un mensajero para la iglesia. Dios le da un mensaje al pastor para que el pastor se lo comunique a la iglesia. Dios, si quiere comunicarle a la iglesia, lo va a hacer a través del pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué representa los 7 candeleros? La iglesia. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras. La iglesia de Éfeso era trabajadora, ganadora de alma, conocedora de la Biblia, discernidora. Yo conozco tus obras y arduo trabajo, ganadora de almas, paciencia. Había sabido soportar las pruebas y las luchas. Y que no puede soportar a los malos. Era una iglesia santa, separada. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia discernidora y conocedora de la Biblia. Versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia. Había soportado las pruebas, había soportado los ataques, había soportado las cosas que habían venido contra ella. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Seguía trabajando, no desmayaba. Pero esta iglesia, hermanos, o por lo menos el ángel de esta iglesia, representando a la iglesia, en el afán de trabajar para Dios, en el afán de sacar adelante el trabajo y la comisión que Dios le había dado, se había olvidado del primer amor, ya no adoraba al Señor. El día que esta iglesia, hermanos, deje de adorar a Cristo, el día que esta iglesia, hermanos, deje de ser cristocéntrica, ese día esa iglesia va en decadencia. La iglesia, hermanos, tiene la obligación de evangelizar al mundo. La iglesia tiene la responsabilidad de ser luz y brillar en medio de una generación adúltera y pecadora. Pero por sobre todas las obligaciones, tiene la obligación de adorar a su Dios. Una iglesia que no adora a Cristo, una iglesia que no trae honra y gloria al nombre de Cristo, se ha olvidado del primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya hablamos de esto, el primer amor. El amor que le debemos a Cristo. El amor que nos debemos como hermanos, porque el primer gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Una iglesia, hermanos, que deja el amor a Cristo y que deja de amarse entre sí mismos, se ha olvidado del primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las primeras obras es cuando uno, hermano, estaba enamorado del Señor. Que a todo mundo querías hablarle, que querías leer la Biblia, que te la pasabas orando. Hoy ya no tienes tiempo para eso. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. La salvación no se pierde.
Porque está guardada por el poder de Dios. Porque nadie puede arrebatarnos de la mano de mi Padre. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Pero si una iglesia puede perder su candelero, una iglesia puede dejar de brillar. Dios puede esparcir a los miembros y que esa iglesia deje de brillar. ¿Y todo por qué? Porque se olvidan del primer amor. El primer amor implica el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando una iglesia no está llevando a cabo esto, hermanos, ha perdido de vista el propósito por el cual Dios la llamó, aunque esté ganando almas, aunque esté trabajando arduamente, aunque esté involucrada en actividades. Si ha dejado de adorar a Dios y si ha dejado de amar al prójimo, es una iglesia que está pronto a desaparecer. Pero tienes esto, versículo 6. Que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaita, o quiénes eran estos nicolaitas, pues la verdad, muy poco se sabe. No se sabe, hermanos, quiénes fueron estos nicolaitas o nicolaitas. Lo único que podemos saber es que la palabra Nico quiere decir dominio. Laos quiere decir pueblos o gentes. Entonces, algunos escritores creen que la palabra nicolaitas, la palabra nicolaitas quiere decir dominio sobre el pueblo. Aquellos que han estudiado esta área dicen que ya se empezaba a vislumbrar este sistema, hermanos, que ha practicado la Iglesia Católica de querer tener dominio sobre el pueblo a través de las jerarquías. Creen, hermanos, algunos escritores creen que a eso se está refiriendo. Ya para esos tiempos, hermanos, a la iglesia se le exhorta a amar y respetar a sus pastores. La iglesia se le exhorta a respetar y a obedecer y a someter a sus pastores. Vaya conmigo al capítulo para explicarles lo que quiero decirle. El capítulo 13 de Hebreos y en el versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Para poder explicar, hermanos, esto que quiero hablar de los nicolaitas. Nicolaitas. Dice el versículo 17 del capítulo 13 de Hebreos, dice: obedeced a vuestros pastores. 13, 17. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué es la orden que tiene la iglesia? Obedecer a vuestros pastores. ¿Y qué más? Y sujetaos a ellos. La iglesia tiene por mandato divino, hermanos, la obligación de obedecer y sujetarse a sus pastores. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores, hermanos, somos los que somos encargados de alimentar sus almas, de darle el alimento espiritual de sus almas a través de la enseñanza y de las predicaciones. Por esa razón dice la Biblia que usted tiene que obedecer y someterse a ellos. Y no solamente esto, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Nosotros vamos a dar cuenta, hermanos, como dije la otra vez, de lo que enseñamos desde ese púlpito. Todas las palabras que yo he dicho desde ese púlpito, yo soy responsable de ellas. Todas las decisiones que se hacen desde este púlpito, que yo apruebo, yo soy responsable por ello. Por eso la Biblia dice, hermanos, que usted tiene que someterse y tiene que obedecer a su pastor. Ahora, la Iglesia Católica, o ya se estaba levantando un movimiento en el cual se estaban sobrepasando o estaban mal usando este versículo. Tiene manita.
llegó un tiempo en que la Iglesia Católica tuvo un control total sobre los hombres, hermanos, un control impuesto a través del miedo y a través de la amenaza de excomulgación. Cualquiera que no se sometía a la Iglesia Católica era amenazado con ser excomulgado. Y ellos creían que si no pertenecían a la Iglesia Católica se iban al infierno. O como ellos decían que todo lo que el Papa atara en el cielo iba a ser atado en el cielo, y que todo lo que el Papa desatare iba a ser desatado en la tierra. Así que le tenían un temor a los papas. Imagínense una maldición de un sacerdote, de un papa, pues era algo que ellos tenían temor. Entonces de esa manera mantuvieron al pueblo, al mundo sometido, y mal usaron este versículo. Entonces se cree que la palabra Nicolaitas, Nico, control, Laitas, pueblo, gentes, quiere decir los que tenían un control sobre la gente de esta manera. Hermanos, ellos ponían y quitaban reyes. Los papas ponían y quitaban reyes. Si un rey no se sometía a ellos, ellos lo quitaban. Lo maldecían. Y el pueblo, por no querer la maldición del papa, pues quitaban al rey o lo mataban. Entonces, se cree que de eso está hablando, ese control que querían tener sobre las gentes. Se cree. Porque la palabra Nikos quiere decir control, dominio, perdón. Laos, pueblos o gentes. Entonces la palabra Nicolaos o Nicolaitas pudiera decir control sobre gentes o control sobre pueblos. Entonces se cree que ya estaba, para principios de los años 100, ya estaba surgiendo ese control. Ya se había mal usado el capítulo 10, el capítulo 13, versículo 17 de Hebreos. Sí, usted tiene la obligación de obedecer y someterse, pero yo no tengo el derecho de abusar de eso. Ni tengo el derecho, hermanos, de mal usar tampoco la autoridad que Dios me dio. Pedro dice en el capítulo, déjeme buscarlo, dice, déjeme encuentro, ahorita se lo encuentro, En el capítulo 5 de 1 de Pedro, dice en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El pastor, hermanos, no solamente tiene la obligación de enseñar, sino que tiene la obligación de ser ejemplo para la grey. Y en base a ese ejemplo, la iglesia, los hermanos tienen la obligación de obedecer y someterse. Pero ellos, el poder católico, mal usó esto. Y se cree que de eso está hablando, no se puede confirmar. Estoy hablando hipotéticamente, es una hipótesis, algo que no se puede comprobar. Algunos escritores están de acuerdo con esto, por el juego de palabras de Nicolaos, Nicolaitas, que quiere decir dominio sobre muchedumbre o sobre pueblos o gente. Dedúzcalo usted. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos de ustedes tienen oído aquí? Bueno, para ustedes también va, hermanos, esto de que no debemos olvidarnos del primer amor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere ¿qué? El que se manteniere haciendo las obras de Dios. El que se manteniere amando a Dios y al prójimo, al que venciere,
Le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Son galardones y recompensas que todos vamos a tener, pero se los pone como un incentivo para que la iglesia sea motivada y para que los que oigan, para los que tienen oídos para oír, sean motivados a echarle ganas. Hermanos, todos nosotros vamos a ser tentados a olvidarnos del amor a Dios. Todos nosotros vamos a ser tentados a olvidar el amor al prójimo. Y el que venciere, al que se manteniere llevando las cosas correctamente sin olvidar el amor a Dios y el amor al prójimo, al que venciere, Dios le galardonará con darle de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Alguien me preguntó un día qué había pasado con el paraíso. Y pues lo único que sé es que Dios tiene poder y control sobre él. No sé si esté velado a los ojos del hombre, no sé si Dios se lo llevó al tercer cielo, yo no lo sé. Lo único que sé es que Dios tiene control sobre él, porque aquí lo vuelve a mencionar. En el capítulo 2 y en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿A quién se está dirigiendo? ¿Quién es el ángel? ¿Qué quiere decir ángelos? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra. La palabra mirra, la mirra se usaba para perfumes, se usaba para ungüentos, se usaba para embalsamar y aún se usaba para sedantes. Se usaba se hacía un brebaje de hierbas y se le daban a la persona, lo emborrachaba, a la persona lo drogaba para que la persona pudiera soportar el dolor. Y en el año 12 antes de Cristo, la ciudad de Esmirna fue fundada por los griegos y le pusieron Esmirna porque era un lugar donde se cultivaba mucho la mirra. De ahí viene la palabra mirra, más bien la palabra Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Acuérdense, se presenta de una manera distinta, con atributos únicos de Cristo. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La Biblia dice, hermanos, que el hombre puede ser rico aquí y ser un miserable para Dios. Y la Biblia dice que un hombre o una iglesia puede ser pobre aquí, pero ser rica para con Dios. Dijo el Señor, haceos tesoros en el cielo. Quiere decir que puede haber riquezas allá. Hay muchas, después se las digo si me alcanza el tiempo, pero el Señor se dirige a esta iglesia y le dice, tú eres pobre. Yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, si no lo son, sino son sinagoga de Satanás. El Señor conocía a esta iglesia. Esta iglesia, hermanos, se cree que el periodo de tiempo que vivió esta iglesia fue en el periodo del año 100 al año 300, al año 310 más o menos. En este periodo de tiempo, hermanos, se desataron unas tremendas persecuciones contra la iglesia cristiana. El gobierno romano, hermanos, había decretado que los cristianos tendrían que morir. Se cree, hermanos, que ahí en la ciudad de Esmirna vivían muchos judíos. Los judíos siempre han sido personas sobresalientes en el área económica. Dicen los historiadores que los judíos mantenían, hermanos, control sobre el gobierno a través del soborno, a través de regalos, a través de contribuciones al gobierno. Y los judíos, hermanos, fueron los primeros que iniciaron la persecución en contra de los cristianos. Y después los judíos lograron que los romanos persiguieran a los cristianos. Yo conozco tus obras y tribulación. Dicen los historiadores, hermanos, que los primeros tres siglos, los primitivos cristianos se tenían que reunir en cavernas. Se tenían que reunir en lugares escondidos porque eran perseguidos. Dice que perdían sus propiedades, eran confiscadas por el gobierno las propiedades que tenían. Por eso era una iglesia pobre.
Los trabajos que tenían se los quitaban porque eran cristianos, y los cristianos eran tenidos, hermanos, como la escoria del mundo. Los tenían como personas que practicaban la inmoralidad, porque ellos practicaban el ósculo santo. ¿Sabe qué es el ósculo santo? El beso en la mejilla. Y decían que era una bola de homosexuales, decían que era una bola de, ya sabrán. Perseguían a la iglesia con miles y miles de excusas. Una manera de castigar a los cristianos para que negaran el nombre de Cristo era el martirio. Los torturaban, los amarraban con pieles de animales y se los echaban a los perros. Los llenaban de brea y los incendiaban para alumbrar las calles de las ciudades. La iglesia era tremendamente martirizada. Si usted se fija, el Señor Jesucristo no tiene ningún reclamo para esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No le reclama nada. La iglesia en ningún otro tiempo se ha mantenido tan fiel y pura como en el tiempo de persecución. En el año 310, un hombre llamado Constantino empezó a simpatizar con el cristianismo. Y este hombre empezó, hermanos, a ser más condescendiente con los cristianos. Pero antes de él, hubo un emperador que fue el más sanguinario y el más cruel contra la iglesia cristiana. Hasta el año 23, que este hombre Constantino decreta que la iglesia cristiana sería la religión del Estado. Pero a raíz del año 323 para acá, la iglesia, hermanos, se corrompe. Porque era obligado a todo mundo, hermanos, que se hiciera cristiano, porque era la religión del Estado. Impíos de todos los países y de todas las religiones se estaban adheriendo al cristianismo y se bautizaban y decían ser cristianos, porque si no, el gobierno los mataba o les quitaba sus posiciones. Pero entró a la iglesia, hermanos, una tremenda pudrición. Y a raíz de ello, hermanos, la iglesia se corrompió y se contaminó. Pero el año 100 al año 310, la iglesia se mantuvo pura, porque el Señor ningún reclamo tiene para con ella. A la iglesia de Éfeso sí le tiene un reclamo, que había perdido el primer amor. A esa iglesia no le reclama nada. Al contrario, le dice que va a pasar tribulación, que no tema que venza. Le dice que van a pasar 10 días de tribulación. Ahí en el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. La blasfemia ya la conocen, hermanos. Ellos decían que Jesucristo no era Dios. Ellos no aceptaban a Jesucristo como el Mesías. Era la blasfemia de los judíos, y sigue siendo la blasfemia de los judíos. Dice: no temáis en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Estos 10 días no se sabe si son simbólicos. Se cree, hermanos, que hubo un tiempo que en 10 días, ahí en la ciudad de Esmirna, mataron 1,800 cristianos. Se cree que después de esto hubo un tiempo, hermanos, que en un lapso de 10 días mataron 800 cristianos en Esmirna. Pudiera ser lo que el Señor estaba diciendo en los 1,800 personas que mataron, o en los 800, no lo sabemos. Hay otros que creen, hermanos, que fueron 10 años de tremenda persecución. El emperador que precedió a Constantino, no me acuerdo su nombre ahora, desató, hermanos, los más crueles tiempos para la iglesia.
y se cree que fueron 10 años. Entonces, no podemos decir ni una ni otra cosa porque no tenemos bases. Lo que sí sabemos es que la iglesia de Esmirna tuvo tremendas persecuciones. En una de ellas murieron 1,800 cristianos, en otra murieron 500, en una 1,500 y en el otro 800. No sabemos con certeza a qué se está haciendo referencia a esto. Lo que sí sabemos es que el Señor le estaba advirtiendo que iban a venir persecuciones contra ella. Y le dice en el versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿El que venciere qué? ¿El que venciere qué, hermanos? ¿Qué le está diciendo a esta iglesia, Señor? Que se mantenga fiel. Que iban a ser atormentados. Que iban a pasar por tribulaciones, que se mantuviera fiel. A los cristianos que tienen oídos para oír y que tienen problemas, el Señor le dice, mantente fiel. Mantente fiel, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Son cosas que todos los cristianos vamos a tener, pero el Señor se las ofrece como un galardón especial a los que vencieren en las tribulaciones, a los que vencieren en las pruebas. Mantente fiel hasta la muerte. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. No teman. Pero aquí, ¿de qué van a temer? ¿De qué? ¿Cuál persecución? Aquí los problemas que pasamos son por mundanos, por carnales. Aquí los problemas que pasamos es por no echarle ganas. La iglesia de Esmirna no tuvo ningún reproche por parte del Señor. No hay ningún reclamo. Yo no encuentro ningún pasaje que le diga, tengo contra ti que has dejado esto. Si se fija, en el versículo 14, hablando a la iglesia de Pérgamo, 3:14, 2:14. Hermanita, estamos en Apocalipsis. Sí, fue el año pasado. Fíjese lo que le reclama a la iglesia de Pérgamo, nada más adelantándole. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel para comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. A ella sí le reclama. Fíjense, a la iglesia de Tiatira le dice, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Si se fija, le reclama también a la iglesia de Tiatira. Ahora vaya a la iglesia de Sardis. Dice el versículo 22, versículo 2 del capítulo 3. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. La iglesia de Sardis, hermanos, no estaba vigilante, tenía cosas que ya se le estaban olvidando. El Señor le reclama eso. En el capítulo 3, en el versículo 9. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. En fin, a la iglesia de Filadelfia tampoco le tiene ningún reproche. A Esmirna y a Filadelfia no le reprocha nada. A la que más le reprocha es a la Odisea. En el versículo 15 del capítulo 3 le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, eres un cristiano mundano.
Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. En fin, a casi a todas las iglesias le tienen un reclamo, excepto a Esmirna y a Filadelfia. De hecho, nosotros escogimos el nombre de Filadelfia por los problemas que tuvo esta iglesia de Filadelfia para mantenerse. Y cómo esta iglesia también fue atacada tremendamente. Nos sacaron de allá, nos atacaron aquí, nos atacaron allá. Por eso se le puso así. Nada más les señalé esto, hermanos, para que se dieran cuenta que el Señor no le reclama nada a la iglesia de Esmirna. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia de Esmirna, hermanos, pasó 3 siglos siendo perseguida. No tuvo tiempo de distraerse. No tuvo tiempo de poner la mirada en otro lugar que no fuera Dios. Por eso dije, hermanos, que en ningún otro tiempo la iglesia se ha mantenido tan fiel y tan pura que en los tiempos que ha sido perseguida. Ojalá que aceptemos el mensaje. El que tiene oídos por oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias por la enseñanza que recibimos hoy, Señor, estudiando, Señor, el mensaje, la carta que tú le mandas al ángel de la iglesia de Esmirna, en el cual, Señor, tú le motivas a mantenerse fiel, a que no tema, a que sea fiel hasta la muerte. Señor, nosotros hoy en día, Señor, no tenemos persecuciones. No tenemos, Padre, los problemas que tuvo la iglesia de la Odisea, pero sí tenemos, Padre, tremendas invitaciones por parte del mundo, Señor, a serte infiel. Tenemos, Señor, la seducción, Padre eterno, de una generación corrupta, Señor, y corrompida. Nos cuesta, Señor, mantenernos fieles. Nos cuesta, Señor, ser fiel en medio de esta generación corrompida, Señor. La invitación es para ti, a que te mantengas fiel. Son muchas las cosas las que te van a tratar de apartar del Señor. Hay galardón para el que se mantenga fiel. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Esa es la exhortación del Señor a todas las iglesias. Sé fiel hasta la muerte. Hoy en día, hermanos, estamos saturados de tentaciones, de invitaciones a ser infieles al Señor. Basta mirar hacia un lado para mirar la invitación a la lascivia. Basta mirar los programas de televisión para darnos cuenta cómo se nos invita a ser infieles. Aquellos que amamos al Señor sufrimos porque el pecado lo tenemos enfrente, lo tenemos a un lado y lo tenemos a la izquierda. El Señor dice, mantente fiel. Señor, no tenemos, Padre, gracias a ti, el problema de una persecución. No tenemos hasta ahora, Señor, ningún problema, Señor, por profesar el nombre de Cristo. No tenemos, Señor, ninguna prohibición para ser cristianos. Pero sí tenemos, Padre eterno, ataques por todos lados. El pecado nos asedia. La lascivia, Señor. La perversión. Lo vemos, Señor, a cada momento. Al lado que volteemos, Señor, hay una mujer vestida tentativamente, Señor. La televisión, las propagandas que vemos en las calles, Señor, mujeres prácticamente desnudas, Padre. Dios, eso también, Padre eterno, es una persecución, Señor, para mi mente y para mi corazón, para que te sea infiel. Dios, líbranos de esto, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a mantenernos fieles en medio de una generación, Padre eterno, que día a día
se corrompe más. Que ya tienen, Padre eterno, como normal, Padre eterno, todas las cosas que tú abominas. Dios, ayúdanos a mantenernos fieles en medio de una generación corrompida, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Dios, por favor, ayúdanos a mantenernos fieles y firmes. En Cristo Jesús oramos. Amén.